Hola, hola, ¿cómo estamos, alumnos del cuarto año? Nos volvemos a encontrar en esta oportunidad de nuestra clase de Estadística 1. En la clase de hoy vamos a estar viendo lo que viene a ser esperanza matemática y análisis combinatorio. Vamos a ver lo que viene a ser la teoría del análisis combinatorio. Muy bien. Antes de comenzar tenemos que entender lo que viene a ser esperanza matemática. En probabilidades existe lo que se llama esperanza matemática y se representa como EX. ¿Ok? EX. Y la esperanza matemática no es nada más que la sumatoria de las variables por las respectivas probabilidades de que ocurra dichas variables. Es decir, si yo tengo un conjunto de variables x1, x2, x3, xn, a la vez tengo sus respectivas probabilidades, es decir, la probabilidad de ocurrencia del evento 1 representado por P1, la probabilidad de ocurrencia x2 representado por P2 y así sucesivamente. Entonces, las respectivas probabilidades para cada variable. Entonces la esperanza matemática viene a ser el valor que le representa en términos probabilísticos al conjunto de variables que se tenga, es decir, determinar un valor que le represente a las variables consideradas como ejemplo. Bueno, esto vamos a estar viendo como ejemplo. Entonces viene a ser, la esperanza es la sumatoria de las probabilidades por las variables. ¿Está bien? Tenemos aquí un ejemplo. Si la probabilidad de que una persona gane un premio de $10,000 es un quinto, es decir, la probabilidad sería un quinto de que gane un premio de $10,000, entonces determina cuál es la esperanza matemática. ¿Cuánto se espera que él gane? ¿Se entiende? Con esa probabilidad. Muy bien. Entonces nuestra variable x sería $10,000 y la probabilidad de que ocurra ese evento de que gane $10,000 que sería un quinto. Entonces nuestra esperanza matemática sería la sumatoria de p por x. Como no tenemos más variables, solamente tenemos una variable, sería solamente p por x. Nos sumamos más p1, p2, p3. Entonces sería probabilidad un quinto por x, que sería 10,000. Entonces un quinto por 10,000 tenemos 2,000. Es decir, la esperanza matemática de que una persona gane $10,000 sería de $2,000. Muy bien. Análisis combinatorio. Para tener una idea de lo que es el análisis combinatorio, lo primero es un número. ¿Okay? Y el factorial de un número representamos por n y un signo de exclamación. ¿Okay? Esto se le llama factorial de un número. Seguramente es un contenido que ya dieron en matemática. Y el factorial de un número viene a ser la multiplicación de ese número hasta la unidad. Es decir, si yo digo, por ejemplo, factorial de 5, n sería 5, sería la multiplicación de 5 hasta llegar a 1. Es decir, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es la multiplicación de ese número hasta la unidad. 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 120. También podemos hacer de esta forma, factorial de 4 por factorial de 3, que sería factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1, y factorial de 3, que sería 3 por 2 por 1, 144. Ok, esto es un contenido que se da en matemáticas que vamos a estar utilizando nosotros dentro de la teoría del análisis combinatorio. La primera teoría del análisis combinatorio habla sobre la permutación. ¿Okay? Permutación. Y en probabilidad de permutación significa que si yo tengo un conjunto n de objetos y voy a tomar de r en r, ¿qué significa eso? Si yo tengo, por ejemplo, 4 objetos y voy a tomar de r en r, es decir, de 2 en 2 o de 3 en 3 o de 4 en 4, entonces la permutación se representa por permutación de n elementos tomado de r, que viene a ser la multiplicación de n hasta un valor de n menos r más 1. ¿Ok? O también podemos aplicar estas fórmulas. N sería el total de objetos sobre n menos r factorial. Bueno, vamos a entender lo que viene a ser permutación. Si yo, por ejemplo, tengo 5 objetos, 5 no sé, bola de billar, ¿ok?
5 bolas de billar, y voy a combinar o voy a mezclar estas bolas de billar en grupos de 3 en 3. Es decir, ¿cuántos objetos tenemos en total? Tenemos 5, y voy a formar grupos de 3 en 3. Por ejemplo, el 1, el 3, el 5 podría ser un grupo, o el 3, el 1 y el 5 ya viene a ser otra combinación, ¿se entiende? Entonces se está formando grupos de un total de elementos, y voy formando grupos de R en R. Voy a repetir otra vez. Si yo tengo, por ejemplo, los números 1, 2, 3, entonces voy a permutar de 2 en 2. Puede ser 1, 2, 1, 3, 2, 3, o puede ser 2, 1 al revés, ¿se entiende? Entonces la permutación nos indica entonces cuántas combinaciones, cuántas mezclas vamos a estar teniendo en consideración. Una permutación de n objetos tomados de n en m podemos representar de esta forma, que sería tomando la totalidad de los datos y quiero mezclar la totalidad de los datos. Es decir, si yo tengo los números 1, 2, 3, entonces si voy a tomar la totalidad de los datos, son 3 datos, ¿verdad? Entonces sería factorial de 3, 3 por 2, 6, es decir, puede ser 1, 2, 3, puede ser 1, 3, 2, puede ser 2, 1, 3, puede ser 2, 3, 1, ¿se entiende? Es decir, si se tiene 3 elementos, se usa los 3 elementos para hacer dichas combinaciones. A esto se le llama permutación. Bueno, tenemos acá un ejemplo. El número de permutaciones que se puede dar con las letras A, B, C tomada de 2 en 2 es decir, nosotros tenemos acá un total de 3 elementos A, B, C, y vamos a formar grupos de 2 en 2, es decir, AB es un grupo, BA es otro grupo, AC es un grupo, CA es otro grupo, o BC o CB. ¿Se entiende lo que digo? Ahora se está tomando un total de 3 elementos en este ejemplo y vamos a estar formando grupos de 2 en 2. Ok, entonces tenemos así, ¿cuántos elementos tenemos? 3 elementos, n sería 3, y vamos a estar formando un grupo de 2, quiere decir que la R va a ser 2. Sería de n hasta R, sería de 3, factorial de 3 hasta R, que en este caso sería 2. 3 por 2, 6. 6 combinaciones vamos a estar teniendo, y como le dije, estas son, puede ser AB, AC, BC, BA, CA y CB. ¿Se entiende? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 mezclas que se puede formar con las tres letras, agrupando de 2 en 2. Muy bien. Permutación de n objetos en los que n1 y n2 son iguales. La fórmula que vamos a estar considerando en este caso, n1 y n2 son iguales, me está diciendo. Entonces, la fórmula que vamos a estar considerando sería factorial de n1, factorial n sobre n1 factorial por n2 factorial, y así sucesivamente hasta el total n de elementos. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, hallar el número de permutaciones de las letras de la palabra estadística. Ok. ¿Cuántas cuántas combinaciones se puede tener acá? Ustedes se dan cuenta que estadística, la letra A se repite, la letra I también se repite, la letra S también se repite. Por eso decimos acá en el ejemplo, en la explicación, que tenemos valores que se repiten y quiero combinar esos datos. Ok, tenemos valores que se repiten y quiero combinar esos datos teniendo en consideración la cantidad de objetos que se tienen. Entonces, ¿cuántas letras tiene la palabra estadística? Tiene 11 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. N entonces sería 11. Y vemos cuántas veces aparece la letra E. La letra E acá, si contamos, solamente aparece una vez. Entonces anotamos eso. E es igual a 1. ¿Cuántas veces aparece la letra S? La letra S aparece 2 veces. ¿Se dan cuenta? Contamos eso. La letra T aparece 2 veces. La letra A aparece 2 veces también. La letra D aparece una vez. La letra I aparece 2 veces. Y la letra C aparece una vez. ¿Se dan cuenta que acá tenemos datos o variables que se repiten varias veces? ¿Ok? Entonces de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí, entonces quedaría de esta forma.
sería factorial de n elementos, que sería factorial de 11. Y tenemos factorial de 1, factorial de 2, factorial de 3, factorial de 1, factorial de 2, factorial de 2, factorial de 2. Acá tenemos también factorial de 1 para la letra D, factorial de 2 para la letra I y factorial de 1 para la letra C. Es decir, se aplican las factoriales de cada letra como denominador. Y esto con la calculadora tenemos que son 2.494.800 combinaciones vamos a estar teniendo si es que mezclamos las letras de la palabra estadística. Muy bien. Combinaciones. Dentro de la teoría del análisis combinatorio también existe, como así existen las permutaciones, también existen las combinaciones. ¿Y qué viene a ser? Una combinación de n objetos tomados de R en R es la selección R de ellos sin importar el orden de ser recogido. Sin importar el orden, es decir, si en permutación decir A, AB y BA, esas dos combinaciones no son iguales, ¿okay? No se considera iguales, es decir, son diferentes. Por ejemplo, si yo digo las combinaciones de los números 2, 1. 2, 1 es 12 y 1, 2 es 21. 12 y 21 no son iguales. En ese caso estamos trabajando con una permutación, ¿se entiende? Importa el orden entre ellos. En este caso, para combinaciones no importa el orden. Es decir, si yo digo AB, ahora es la misma cosa que BA. Vamos a tomar un ejemplo. Si yo tengo pinturas, ¿okay? Tengo la lata de pintura amarillo y tengo la lata de pintura rojo. Entonces, si yo me digo rojo, amarillo, al mezclar entre sí, me da el mismo resultado que amarillo y rojo. Es decir, rojo, amarillo da naranja. Y rojo, amarillo da naranja, y amarillo y rojo también da naranja. Los dos resultados son la misma. Entonces, en ese caso, decir rojo, amarillo es la misma cosa que amarillo y rojo, ya que da un mismo resultado. En ese caso utilizamos las combinaciones. Bueno, vamos a denotar de esta forma: combinación de n elementos tomado de AR. Combinación de n elementos tomado de AR. Si yo tengo 5 elementos y voy a agrupar el grupo de 2, sería combinación de 5 elementos tomado de 2. Y nuestra fórmula sería la última parte. Sería factorial de n sobre factorial de r multiplicado por n menos r factorial. Vamos a ver el ejemplo. Hallar el número de combinaciones de la letra A, B, C tomado de A2. En este caso, sin importar el orden. Tenemos 3 elementos, vamos a tomar de A2 y n menos r sería 3 menos 2, que sería 1. Si aplicamos la fórmula de combinación, entonces tenemos factorial de 3 sobre factorial de 2 por r menos 1, que sería factorial de 1. 3 combinaciones. A ver, sin importar el orden, tenemos AB, AC y BC, ya que BA es la misma cosa que AB. ¿Se dan cuenta? Así. AB, AC y BC. Ok, son 3 nomás. BA es la misma cosa que AB. ¿Se entienden? En las combinaciones ya no importa ese orden. AC es la misma cosa que CA y BC es la misma cosa que CB. Veamos algunos ejemplos ahora para entender mejor.